Inés Olaverría, Ángelo Mercedes y un servidor. Recibimos ahora en nuestro magazine a otro invitado ya casi habitué. Espero que por tanta participación ahorita no me pase una facturita y me cobre, porque en todo caso realmente habría que pagarle por la decencia y realmente la solidaridad para con los medios y para con la prensa, al siempre estar dispuesto a conversar y a opinar con total valentía y transparencia. Privilegio compartir en nuestro magazine hoy con don Miguel Mejía, titular del Movimiento Izquierda Unida en República Dominicana. Don Miguel, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Cavada. Buenas tardes a los compañeros que comparten contigo este prestigioso programa. Y les deseo feliz año nuevo. Exacto. Porque es la primera contacto que tengo en tu programa y espero que sean muchos más. Muchos más, pero no por el tema de la facturita y que me vaya a cobrar, sino mire, Miguel, invítate a Varsovia a una capicúa, vamos a jugar domino. ¿Usted sabe jugar domino? ¿Usted sabe jugar domino? Mire, bueno, le hemos invitado para hablar varios temas de política internacional, de su más reciente visita a Venezuela, pero hay dos temas importantes por donde iniciar. Uno, el último tema que abordamos con Ángelo Viró, que es el presidente de la Asociación Nacional de Industriales de Herrera, que abordó varios temas de política pública, que abordó finalmente el tema de la reforma laboral. En su opinión, como ente político importante también de nuestro país, secretario general del Movimiento Izquierda Unida, ¿qué valoración tiene sobre todos estos temas de política pública, de eventual reforma fiscal, de reforma laboral? La misma opinión que brindó Ángelo en torno a estos temas de cesantía, etcétera. Mira, primero dirigirme con respeto a este importante empresario dominico-italiano, pero yo tuve la oportunidad de escucharlo en lo que estaba haciéndole turno para poder intervenir en este programa. Primero, los sindicalistas tienen un papel, tienen una responsabilidad de defender su clase. Para eso lo escogen. Y los sindicalistas, que yo pienso que han madurado, no son inmaduros, porque un Pepe Abreu y un Gabriel del Río y Jacobo son gente de experiencia. Sí. Y que históricamente aquí los sindicalistas empezaban una lucha y terminaban transándose con el gobernante de turno y apartaban realmente los intereses reales de su clase. Sí. Eso dio origen, Cavada y demás, que surgiera un sujeto nuevo, el movimiento popular. Llegó un momento que el sindicalismo quedó tan desprestigiado que surge el movimiento popular con los colectivos de organizaciones populares y demás. Y sustituyen en la lucha social a los sindicalistas. Pero se ha venido produciendo un reciclaje y hay una clase sindical ahora madura y que realmente tienen buena comunicación con el empresariado, porque yo creo que para beneficio de uno y de otro deben actuar de común acuerdo, buscando siempre el punto de convergencia. Es lógico que Ángelo defienda la clase que representa, pero también es lógico que los sindicalistas representan la clase que representan también. Ahora, Ángelo se refiere al comercio chino y dice que ellos realmente están cogiendo mercado, están copando mercado nacional por el hecho de que evaden impuestos, la mano de obra y demás. No, espérese. Hace unos años, la producción china era calificada de caravelita. Hoy el mundo tiene que reconocer los avances
de China. Entonces, China, que produce en gran cantidad, entra en el mercado global compitiendo con calidad y precio. Aquí el dominicano trata de como economía buscando mejores precios. Y si esos mejores precios están acompañados de calidad, como es lo que está sucediendo con el comercio chino, es obvio que entonces ellos le estén quitando mercado, los chinos le están quitando mercado por su calidad y su precio, no por evasión. No por evasión. Muy fácil despachar las cosas de esa naturaleza. Y no se puede ideologizar el tema de China. Porque yo, que tengo un vínculo histórico con los chinos, yo le decía al presidente Luis Abinader, presidente, hoy el comercio chino no lo veo yo en función de la hoz y el martillo. Pésame su Mao Zedong. Yo lo veo en función de la importancia de ese mercado de 1.400 millones de habitantes. Y si nosotros podemos exportar lo que sea, tenemos que hacerlo en gran cantidad para ese mercado. Entonces, vamos a actuar en función de una diplomacia de conveniencia, no ideológica. No ideológica, porque ahora Trump la gana se enfrenta con los chinos y la República Dominicana, que tiene una dependencia económica, comercial, con Estados Unidos, tiene que subordinarse al capricho, sobre todo este presidente Trump, siempre anda con el garrote al hombro para condicionar a sus aliados en función de los intereses de él. Pero el problema de la reforma fiscal es necesaria. Ahora, la reforma fiscal, que paguen lo que más pueden. No pueden cargarle esos impuestos a la clase más poseída. Pero es verdad que con esta presión fiscal el gobierno no puede desarrollar los planes de desarrollo social. Y se hace necesario ahora que haya una concertación de todos los sectores a nivel nacional, así como se hizo la concertación en una campaña de la necesidad del 4% para la educación, que se busque un consenso con relación a los términos de esta reforma de la clase política. Porque no puede entonces tratar de sacarle ventaja con una visión populista, un sofismo. Es necesaria la reforma fiscal. Ahora, hay que ver en qué consiste esa reforma fiscal. ¿Quiénes pagarán más en esta reforma fiscal? Yo estoy claro con eso. Entonces, quería hacer esta observación con relación a la participación, con todo el respeto, de Ángelo. Es la puntualización que quería hacer con relación a este tema. Ya. Bueno, antes de darle la palabra a el Inés y a Ángelo, el otro Ángelo, el nuestro, pero es una pregunta que va a dar pie. El Ángelo criollo. El criollo. Pero quería preguntarle, y esto va a dar pie al resto del tema a desarrollar. Tengo entendido, usted lo ha dicho, pero no he visto otros detalles, que ayer usted se reunió con el presidente Luis Abinader. ¿Es cierto? ¿En el marco de qué criterio se dio esa reunión? ¿Dónde se dio? ¿Cuánto duró? ¿Qué temas abordaron? ¿Quién invitó a quién a reunirse? Etcétera. No, fue una generosidad del presidente. Tú sabes que con este presidente me unen vínculos más que político, afectivo y familiar. Y realmente él ha sido consecuente con defender su punto de vista, con la visión de la geopolítica y con relación al tema de la soberanía nacional. Eso nos llevó a una separación política. Y él ha sido consecuente con su posición, yo he sido consecuente con la mía. Nunca he participado en un gobierno que duré 20 años con funciones públicas con 3 presidentes. Yo era el inquilino más viejo que había en Palacio Nacional. Yo tenía 17 años interrumpido, sin ser miembro de los partidos égidas de esa unidad. Entonces, con el presidente se produjo esa diferencia que nos distanció desde el punto de vista con él. Con el resto de la familia siguió todo igual. Pero en el mes de diciembre, un mes de recogimiento, de paz y de cosas,
Yo estaba en Brasil haciendo unos chequeos médicos, una revisión médica que me hago todos los años en el hospital Sirio-Libanés. Y el presidente, pues, optó por llamarme varias veces. Lo hizo a través de los hermanos. Y bueno, nos comunicamos. Y él, fue una iniciativa de él. Tenemos que juntarnos. Cuando yo llegue nos juntamos, no hay problema. Entonces, en el día de ayer se fijó esa reunión a las 12 del día. Y yo le dije a algunos amigos, directores de medios, voy a entrar por la escalinata, no por ningún túnel, no escondido. Todo cara al sol, que se sepa que vine a reunirme con él. Y los términos de la reunión. Y entonces, jefe de prensa, Félix Reina, le comuniqué eso, quería que los periodistas estuvieran ahí. Y sucede que yo fui a una reunión de más de una hora, en intimidad, él y yo solo. Y resulta que cuando algunos medios me llaman, incluso publicaron que yo había suspendido la reunión con el presidente. Digo, ¿quién ha dicho eso? Entonces yo llamo a Jorgito Tavera y le digo, ven acá, tú has dicho a los medios de comunicación que yo suspendí la visita al presidente. Eso no es cierto. Pero además yo no te he nombrado a ti relacionado público mío, porque tú estás utilizando mi nombre. Si tú querías evitar el contacto con la prensa conmigo, tú buscar los argumentos que tú quieras, pero no decir que yo suspendí la visita o yo no soy ningún irresponsable. Y todas mis actuaciones son cara al sol. Usted cometió un exceso con eso. Revísese. Hice la aclaración. Por eso fue que no tuvo contacto con la prensa, porque él le dijo a todos los periodistas que cubren la fuente del Palacio que yo había suspendido la reunión. No es verdad. La reunión se hizo en intimidad entre el presidente y yo solo. Hablamos un poquito más de una hora. Tratamos asuntos de familia, asuntos de la geopolítica, asuntos de la política nacional, pero en términos genéricos. Lo más importante es que de una ruptura de una relación de familia se ha producido por las razones que ya todo el mundo conoce, un distanciamiento y que de común acuerdo fue decidido restablecer esa comunicación. No hablé nada de reincorporación ni de empleo, no. Fue una visita cordial, personal, que no tiene que ver nada de incorporación del gobierno ni participación del gobierno. Nada de eso. Nunca hablamos de empleo ni nada. Hablamos con ese sentido de familia. Y eso fue el resultado de la conversación, Roberto. ¿Y no le preguntó por su visita a Venezuela, su encuentro con Delcy? Yo le comenté porque yo todo el tiempo insistí con el presidente de que él debería convertirse en un ente de moderación, que él debía preservarse y no inmiscuirse en asuntos que no le competen. Él podía pensar lo que sea. Yo no le pedí a él que se pusiera la boinita roja de Chávez, del chavismo, pero tampoco que tampoco esté apoyando las conspiraciones, poniéndose la bota de los golpistas. Que se preserve, que piense como él quiera. Roberto, yo no busco establecimiento de relaciones en función de la coincidencia ideológica, de compartir visiones comunes. No. Yo soy un hombre que ya he aprendido a convivir dentro de la diversidad, dentro de un marco de respeto y de decencia. ¿Entienden? Entonces yo le reiteré lo mismo. Usted debe preservarse. A mí me duele el alma cuando yo salí, que el avión despegó en las Américas, que vi una fila de aviones ahí, como si fuera un juguetico de reyes. Y eso es lesivo a la soberanía nacional, presidente. Nosotros podemos llegar a ese nivel. Además, existen vínculos históricos por encima de cualquier visión coyuntural entre Venezuela y República Dominicana. Recordemos que ahí murió el patricio Juan Pablo Duarte. Sí. Era lo que yo decía. En el 96-2000 yo fui embajador encargado de los asuntos del Caribe. Ahí te conocí a ti, Roberto. Sí. Una visita aquí con Roberto Robay. Y yo le decía al presidente Fernández, presidente, es que nadie le ha aportado a Cuba lo que le ha aportado a República Dominicana. Nadie ha aportado en la estrategia militar de la provincia de Peravia, Máximo Gómez. Y esos son la alianza de Gómez y Martí. Nosotros tenemos que levantar eso. No podemos colocarnos
ni podemos ideologizar eso. Si hay un país que no tiene justificación para no mantener una relación, una buena convivencia con Cuba, es República Dominicana. Independientemente de la discrepancia que pueda haber desde el punto de vista ideológico, desde el sistema político. La historia se respeta, la historia se reivindica, la historia se revive. Y se dio el paso, luego de 29 años de relaciones interrumpidas entre Cuba y República Dominicana, el presidente Fernández dio un paso adelante y restableció las relaciones con Cuba, para beneficio mutuo. Para beneficio. Y es bueno también reconocerle al presidente Abinader de que con relación al tema de Cuba ha sido muy solidario, muy consecuente. Sí. Y así no lo metió en el paquete de otros países, de otras situaciones internacionales. No, ha sido preciso con Cuba. Los cubanos lo agradecen. Don Miguel, yo vivo en Estados Unidos y aquí el manejo de la información en torno al caso Venezuela ha sido conmensurado, medido y quizás hasta manejado, maquillado de alguna forma u otra. Usted, debido a su reciente visita, me imagino que tiene que tener información mucho más acabada y sincera de cuál es la situación y el clima que se vive actualmente allá, de su reunión con estos nuevos mandatarios, que usted no puede contar. Mira, Inés, yo, como te he dicho, yo fui a una visita más de satisfacción personal que política. Yo fui a reiterarle a mis amigos mi amistad, a reiterar mi condena a ese derrumbe del derecho internacional que le dio origen a las Naciones Unidas. Es decir, aquí estoy presente con ustedes. Bien. Obviamente, la ocasión era precisa de conversar, de ver la visión de ellos, qué pasó. Lo primero es que no hay duda que hubo una infiltración. Llevó de manera puntual a la extracción del presidente. Para haber hecho eso, tenían que tener gente infiltrada en las Fuerzas Armadas y otros estamentos. El Trump lo dijo. Él habla mucho disparate y a veces no tiene control de lo que dice, pero sobre esto lo dijo. Segundo, utilizaron salvajemente las últimas tecnologías militares. Yo pienso que algunos de esas tecnologías la estrenaron ahí. Ellos inhabilitaron todo lo que estaba en tierra con los modernos equipos que tienen. Inhabilitaron los misiles rusos. Cuando intentaran disparar, era como si fuera una vela de bengala que se desgastaba cuando salía el proyectil. Utilizaron toda la tecnología. Yo siempre dije, y lo dije en los programas de Roberto, que el objetivo de Trump era Nicolás Maduro. Y yo siempre hablaba del magnicidio. Sí. Yo sabía que el objetivo era Nicolás Maduro. Pero, de manera espectacular, hicieron una extracción y lo cogieron vivo y se lo llevaron, secuestraron, se lo llevaron, violentando todo el derecho internacional. Y peor aún, Trump confiesa claramente el interés que tiene de manejar él los recursos naturales de Venezuela, el petróleo, el oro, las tierras raras. Ahora él se va a convertir en el vendedor y en el comprador, a quien él quiera. Y los venezolanos no es verdad que van a aceptar eso. Los venezolanos están siguiendo una hoja de ruta que se había elaborado con el presidente Maduro. Eso que está haciendo Delcy no es nada nuevo, es dándole cumplimiento. Y Nicolás, en mi última visita en diciembre que tuve con él, también la publiqué, en un recorrido que hacíamos por la ciudad de Caracas, me decía, el mundo no sabía, él me decía, mira, justamente en ese momento, él me decía, mira, tuve una llamada del presidente Trump, llamó al Palacio Miraflores, conversé con él, fue una conversación respetuosa, en el sentido que se dirigió a mí como presidente,
e incluso me invitó a Washington. Y esa fue la impresión que me dio. Y me dijo, oye, lo que te voy a decir. Esa conversación, ellos lo van a infiltrar, la van a filtrar a los medios de comunicación norteamericanos, en la versión que yo quiero. Pero como así como yo sé que ellos graban este tipo de conversación de Estado, nosotros también la grabamos. Y si ellos vienen faltan la verdad, nosotros vamos a aclarecer la verdad. Y justamente pasaron los días, pocos días, y ya el New York Times, el Miami Herald, el Washington Post, comenzaron a sacar lo que ellos querían sacar de esa conversación. Y realmente se confirmó la percepción que tenía Nicolás del uso que ellos podían darle a esa llamada. Yo dije, como ya se hizo pública la llamada, lo que me comentó Nicolás, que lo estoy compartiendo con ustedes ahora, lo dije. En ningún momento me dijo que fue una llamada de combinarlo a salir bajo las condiciones que ellos establecieron. En ningún momento se habló de eso. En ningún momento se habló de eso. Lo trató de presidente, incluso lo invitó a que fuera a Washington. Administración, creando un estado de tensión ficticia para darle pie a que se descuidaran y darle pie a lo que ya ellos habían iniciado de según ellos hace un año. Bueno, los hechos están ahí. Es lastimoso que agarren un presidente, lo secuestren, pero es más lastimoso que este señor haya convertido el derecho internacional en papel sanitario de usarlo como le da su gana. El mundo está conmovido con esta actitud. Aún aquellas figuras internacionales, algunos jefes de Estado que disienten de la política de Nicolás Maduro y de Nicolás Maduro, han condenado esa agresión al derecho internacional. Don Miguel, pero también... disculpe que lo interrumpa, porque aquí lo más irónico es que a veces uno conversa con venezolanos en el extranjero, aquí, venezolanos en Dominicana también, y esto lo celebran. De hecho, a un punto que hubo lágrimas de celebración y de pensar que fue el inicio del fin de los problemas de Venezuela, a su juicio. ¿Por qué usted cree que tienen unos mismos nacionales de ese país esa posición? Que difiere mucho de lo que usted piensa. En toda parte hay ciudadanos indignos. Se puede entender que ellos tengan su diferencia, que no tengan coincidencia con el gobierno y asumir posiciones críticas en su derecho. Ahora, que quieran justificar una agresión como la que hizo Trump, de invadir y agredir un pueblo, eso no tiene madre. Fíjate que María Corina Machado no aglutina ni siquiera a la oposición venezolana, porque ella es lo que está patrocinando la intervención, pidiendo intervención. Hoy se va a reunir con Trump. Sí. Ya llegó a la Casa Blanca. Sí. Ya llegó a la Casa Blanca. Hoy se van a reunir. Ya el Papa lo recibió recientemente ahí en el Vaticano. Y tienen derecho a disentir. Ahora, ¿qué es la justificación que tiene Trump? Que hubo fraude en las elecciones. Que no presentaron acta. Quien tiene que... Lo primero es que esa oposición aceptó el árbitro de común acuerdo. Esa oposición. Entonces no le corresponde a ninguna de las partes, ni a la oposición ni al gobierno, declararse ganador. Quien le corresponde hacer eso es al Consejo Nacional Electoral. Porque si tú estás en un juego y yo digo yo fui que gané, en función de tu conveniencia, tu interés, ¿para qué entonces usted acepte ese árbitro? Si ellos tenían objeciones, aprehensiones y de confianza con el CNE, tenían todo el derecho para impugnarlo e incluso no participar en las elecciones porque no les generaba confianza. Pero en el momento que usted acepte el árbitro de común acuerdo, usted tiene que respetar la decisión del árbitro. ¿Por qué hay que aceptar la opinión que dicen ellos, que ellos ganaron?
o que lo dijera Nicolás unilateralmente que él ganó. Que tenía que decir esa decisión, que tiene que hacerla es el CNE, la Comisión Nacional Electoral. Porque aquí la Junta Central Electoral, cuando hace su arbitraje electoral, es que le corresponde decir quién ganó y quién perdió. No son la parte envuelta en la disputa. ¿Entiendes? Me gustaría preguntarle. Fíjate, crearon una narrativa de que existía un cartel de los soles y que Nicolás Maduro era la cabeza de ese cartel de los soles, convirtiéndose en un narcoterrorista. Le fueron creando un estigma. Se me dio el Nicolás. Está creando un estigma para que cuando se produzca el magnicidio contigo, ellos justificarlo en la lucha contra el narcotráfico. Que todos estamos de acuerdo con luchar contra el narcotráfico, contra el terrorismo. Yo estoy en contra del narcotráfico, el terrorismo, pero no haciendo fábula de eso. Tan así que la Fiscalía del Distrito, de Nueva York, de entrada dijo, nosotros no reconocemos esa categoría de que narco de los soles, y sacó ese término del expediente. Entonces, por además, un hombre que acababa de darle un perdón a un ciudadano hondureño, el presidente de Honduras, que estaba condenado a 44 años y 8 millones de dólares, de un plumazo, él lo puso en libertad, desconociendo la decisión de una instancia norteamericana, porque Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, fue juzgado en tribunales norteamericanos y está haciendo un abuso de la prerrogativa que le da la ley norteamericana, de un plumazo, en nombre de la lucha del narcotráfico, le da el perdón a un narcotraficante ya condenado a 44 años y 8 millones de dólares. Sí, el presidente de Estados Unidos, hablando de Delcy Rodríguez, previo a su encuentro con María Corina Machado, dijo de ella que es fantástica. Y a Delcy la vimos ayer hablando de un nuevo momento político para Venezuela. Ella insistió, partiendo incluso de algo que usted nos comenta aquí, de que ese momento político no era nuevo y que había sido delimitado por Nicolás Maduro en diciembre del pasado año. Le pregunto, ¿de qué se trata ese momento político en Venezuela, ese nuevo momento político en Venezuela, y por qué no aplicarlo antes? No, Delcy está siguiendo la hoja de ruta que había elaborado el presidente Maduro. Que ella le está ejecutando algunas de esas partes que no estaban en ejecución. Pero ella no está creando nada nuevo. Debo decirle que los venezolanos han tenido una presencia permanente en la mesa del diálogo, permanente. Y Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez, que es presidente de la Asamblea Nacional, él lo ha encomendado para tener ese tipo de práctica con los bilaterales, con los norteamericanos. Entonces, ella, si tú ves la entrevista que le hizo el 31 de diciembre Ignacio Ramonet al presidente Nicolás Maduro hablaba de eso, del diálogo, de la paz, del entendimiento. Y obviamente con relación a la industria petrolera, que es lo más apetecible para Trump, ellos habían decidido abrirse porque el bloqueo de Trump o de Estados Unidos no le permitía, habían reducido al mínimo la producción de petróleo. Entonces, a una empresa norteamericana que se mantuvo ahí todo el tiempo. Y entonces ellos lo que decidieron fue abrir abanico para que llevaran tecnología, para que entrara capital, pero bajo la administración y el control y el beneficio de ellos. Esa apertura estaba concebida. Como también la libertad de presos. También, porque hay que reconocerle al presidente Zapatero que ha hecho una labor en esta dirección, que esto no es nada nuevo. Ahora soltaron a esos presos como parte de buscar
una armonía, un entendimiento y reunificar la sociedad venezolana, que obviamente está muy dividida. O sea, de eso no ha quedado nada nuevo. Lo que pasa es que Trump es venenoso y está metiendo veneno para crear la confusión, está metiendo veneno para generar la división, está apuntando ahora la división. Por eso levanta Delcy, pero es para no. Él ha tenido comunicación con Delcy, él ha tenido con Trump, con Marco Rubio, con todo el mundo, como parte de una decisión de la unidad cívico-militar política, que se reúnen y toman decisiones. No es nada de manera unilateral personal, es parte de una política que ellos se habían dado en torno a eso. Por último, don Miguel, y aprovechando un poco y abusando también, porque está haciendo la entrevista de pie. No importa. Pero primero quiero, un atleta de alto rendimiento. Yo sé, y alto es, y grande también, que son dos cosas diferentes, pero quiero subrayar algo, porque el tema del petróleo, y usted lo dice, y Trump no se ha ruborizado para decir que entró a Venezuela para ocuparse del petróleo. Incluso publicó hace 2 o 3 días algo en su cuenta diciendo que él era el presidente de Venezuela. Creo que si es un chiste de mal gusto, porque él es el presidente de Estados Unidos y eso lo decidieron los estadounidenses, pero no puede ser el presidente de más ningún país. Pero Roberto, Trump es una vergüenza para los propios norteamericanos. Está diciendo que el presidente que va a ser presidente en Cuba es Marco Rubio. Y resulta que Marco Rubio dice que él nació en Cuba. Marco Rubio nunca en la vida ha ido a Cuba. Marco Rubio, sus padres inmigraron antes de la revolución. Él nunca ha ido a Cuba, para que estemos claros. Sus padres son cubanos. Y Trump está diciendo, porque ese es el discurso de Marco Rubio, desde que era congresista, de Cuba, con una posición estridente. Entonces, ya están diciendo que Marco Rubio va a ser presidente de Cuba. Son cantinfladas políticas que constituye una vergüenza para el pueblo norteamericano. Así de simple. Ya, bueno, quería precisar algo con el tema petrolero, porque se trata de culpar o de responsabilizar a la situación de Venezuela con las compañías petroleras, sobre todo de Estados Unidos, al chavismo y después a Nicolás Maduro. Y hay que recordar que la nacionalización del sector petrolero en Venezuela la inició Carlos Andrés Pérez, que fue el primero, y ya venía un proceso avanzando de otros presidentes, pero quien nacionaliza primero es Carlos Andrés, quien crea PDVSA, etcétera, etcétera. Que después los procesos hayan tomado un poco más de profundidad, y yo creo, por ejemplo, y fue lo que hizo Chávez, que determinó que PDVSA en cualquier negociación con el petróleo y con empresas petroleras extranjeras tuviera el 51%. Y yo creo que es lógico, es lo mismo nuestro acá. O sea, cuando nosotros permitimos que una empresa explote el oro, nosotros tenemos el 51%, no lo tiene Barrick ni lo tiene otra empresa. Entonces, yo creo que es legítimo y es soberano para cualquier país. Quería eso porque a veces se crea el mito de que... Mira, Roberto, aquí, por sugerencia mía, el presidente Fernández, se estableció una alianza entre Refidonza y PDVSA. ¿Quién tenía el 51%? Refidonza, el Estado Dominicano. ¿Quién tenía los venezolanos? Un 49%. En base a eso que tú acabas de decir, Roberto. Así es, así es. Bueno, por último, quería preguntarle, ¿cómo usted visualiza el reacomodo de las relaciones bilaterales entre Venezuela y República Dominicana? Y hablo de reacomodo porque tenemos que en algún momento reencauzar las relaciones históricas.
Trump, por un lado, habla de que es fantástica Delcy. El gobierno dominicano mantiene el no reconocimiento a Delcy Rodríguez como presidenta en Venezuela. Ha planteado sus argumentos. Comienza el mundo a acercarse a Venezuela, se abre el espacio aéreo, hay otras aerolíneas que están volando. ¿Volveremos? ¿Habrá manera de reencaminar las relaciones? El presidente le ha comentado algo, le ha pedido que usted sea puente en eso. Su opinión sobre eso, más allá de lo que pueda haberle pedido el presidente. Lastimosamente, debo decirte que este gobierno está subordinado total y absolutamente a Washington, a la administración Trump. Mira, cuando el presidente Maduro recibió las principales figuras del merengue aquí, Fernando Villalona, Sergio Vargas, Boni Cepeda, Quinito Méndez y demás, y ellos le pidieron que se restablecieran los vuelos, porque ellos como artistas les sale más caro, es un mercado importante para ellos, históricamente lo ha sido, para los artistas, los merengueros sobre todo. Le es más caro el desplazamiento con esa vuelta que hay que hacer por Curazao para Venezuela. Y ellos le plantearon eso al presidente Maduro. Y el presidente Maduro le dijo que sí, pero no fue un sí emotivo. Le voy a decir un poquito de historia si tenemos tiempo. Se hicieron 3 contactos. Cuando la tragedia de Yesé, vino una comisión oficial de Venezuela a repatriar sus muertos. Y la Cancillería Dominicana citó esa comisión sugiriéndole establecer los vuelos. Primer contacto. Segundo contacto, se produce una CELAC china en Beijing y vuelvan a tener contacto con la delegación venezolana haciendo la segunda sugerencia en torno a ese propósito. Tercer contacto fue una reunión que se dio en Colombia. Entonces ya el presidente Maduro tenía la información. Cuando él decide que puede ser una expresión, se pudo ver como una expresión emotiva, que quedan restablecidos los vuelos, partiendo de que ya el gobierno en estas 3 instancias había sugerido la apertura de los vuelos. Pero ¿qué sucede? Que nosotros no tenemos soberanía, no tenemos independencia. Todo está condicionado a lo que le guste a Trump, a lo que no le guste. Entonces, por eso no se restablecen los vuelos. Entonces, va a depender mucho de lo que diga Trump. Porque estos son países. Tú no ves que tienen base, han quedado cabeza de playa aquí con esos aviones. Que yo, cuando iba para Venezuela, me rompí el alma cuando yo vi todos esos jugueticos en fila ahí. Roberto, casi 20 aviones en fila. Y los venezolanos me han dicho que esos aviones que están aquí participaron en eso. Habían 150 naves bombardeando. Y no es verdad que de Puerto Rico iban a tener 150 naves, ni de Trinidad y Tobago, ni de Guyana. Fue una sumatoria de los países que han permitido tener establecido estas bases militares, como lastimosamente están en República Dominicana. Entonces, si el presidente tuviera autonomía y un sentido de lo que significa la soberanía en función del pensamiento de Juan Pablo Duarte, no hay ninguna razón. Ahora él va a bailar la música al ritmo que trace Trump, lastimosamente. Aquí hay una crisis de soberanía en este país, Roberto. Una crisis de soberanía. Bueno, pues nada, ahí están sus consideraciones. Le agradezco una vez más, nada, que haya participado para nuestra audiencia, pero sobre todo que siga poniendo todo su empeño y todo su esfuerzo y su patriotismo dominicano para que mantengamos y apostemos a un restablecimiento pleno y soberano. Bueno, yo apuesto y he hecho muchos puentes desde Chávez hasta ahora. Yo apuesto a la diplomacia de paz dentro de un marco de soberanía y de conveniencia del país. El mundo de hoy no está determinado por coincidencia ideológica. Las relaciones diplomáticas se establecen en función de la conveniencia de los países.
sea, ¿cómo despreciar el mercado chino? ¿Por qué el presidente no va a China? Porque Trump no le gusta. Ahora Trump va en abril. Tú verás que cuando Trump vaya en abril, entonces ya te se va a sentir en libertad de ir. Y no le hemos sacado el beneficio que hemos podido sacarle al país a esas relaciones con China. Porque estamos actuando con más miedo que vergüenza. ¿Puedo entender? Bueno, don Miguel. Nosotros, el concepto de soberanía, entonces el país tendrá mayor beneficio. Yo creo en la diplomacia de paz. Y yo tengo relación incluso con los desafectos del chavismo. Sí. Con lo de, y hablo aquí y he ayudado a muchos empresarios a entrar al mercado dominicano. Y aquí hay una gran inversión de capital venezolano. Ahora, siempre he dicho a ellos, no abusen de la hospitalidad. No hagan guarimba aquí, ni directa ni indirectamente. La Fundación del Movimiento Popular Dominicano, Pablo A. Martínez, que estaba exiliado en Cuba, decidió, bajo una consigna, lucha interna o Trujillo siempre. Y vinieron de su exilio cubano a combatir el régimen de Trujillo. Muchos perdieron la vida. Pues no hecho el pleito aquí. Entonces, estos patriotas venezolanos que quieren abusar de la hospitalidad, deben aplicar el principio que aplicó Pablo A. Martínez, de lucha interna o chavismo siempre. Que vayan a sus reclamos, están en su derecho. No use la hospitalidad. No esté promoviendo guarimba y pendejadas que van a ocupar la embajada de Venezuela, el territorio venezolano. Si le tiran la caja, aquellos le van a tirar los cajones, porque la República Dominicana tiene propiedad y tiene intereses allá en Venezuela. Si el gobierno permite ese acto de vandalismo, de que ocupen la embajada, como quisieron imponer un embajador aquí de Guaidó. ¿Dónde está Guaidó? Engañó a Trump. Trump lo dice. Hicieron una piñata con $400 millones que no se sabe dónde fue a parar. Ahora está él en su exilio dorado. En su exilio dorado. ¿Entiendes? Bueno, gracias, Roberto. Espero gracias. Que nos veamos allá. Así será. Nos tenemos que ver. Miguel Mejía, gracias, acompañándonos en este magazine que para él sí tiene nombre.